Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Queridos hermanos del planeta Tierra, yo soy Hilarión. Hemos traído muchas herramientas, muchos regalos, como les guste llamarlos. En este momento, les estamos dando las condiciones para permanecer en equilibrio, para permanecer intactos a pesar de todo lo que sucede a su alrededor. Los tiempos difíciles ya han llegado, ya están sucediendo. Mucha gente no entiende cuando decimos esto, y simplemente dicen, pero no veo nada. Así que, llegados a este punto, no dudes de que estamos hablando. En este momento, agradece no estar viviendo un momento difícil, pero deja tu ego a un lado, y recuerda que eres, en relación con el planeta, un grano de arena, o quizás incluso más pequeño. Así que no mires al mundo a su centro, mira tu mundo, tu planeta, como un todo. Mira a todos tus hermanos, y date cuenta claramente de si todos son tan buenos como tú. Es necesario, hermanos míos, que tengan una nueva mirada. Estabas acostumbrado a mirarte siempre el propio ombligo, sin importarte lo que pasa a tu alrededor, la preocupación siempre es solo para ti, los demás no son mi problema, que cada uno se cuide. Sí, no diría que esto esté totalmente mal, porque efectivamente cada uno tiene que cuidarse a sí mismo. Pero no es mirar al otro con desprecio ni pensar, a mí lo que le pasa no me afecta, porque eso no es cierto. Todo lo que le sucede a un hermano, de forma indirecta, en algún momento te afectará a ti, porque estás inmerso en el mismo entorno, en el mismo planeta. Así que no mires las cosas tan simplemente como quisieras. Tienes una manera de pensar que, si un hermano está sufriendo al otro lado del planeta, esto no te afectará. Diré que directamente no sentirás nada, pero todo lo que pasa a ese hermano resuena, genera una ola, y esa ola algún día te llegará a ti, de una forma u otra. Depende de ti si se conecta o no, depende de ti estar en equilibrio, estar centrado para que cuando llegue esa ola te golpee, y no te pase nada. Pero seguirá extendiéndose, porque no se elimina ninguna energía, toda la energía disipada afecta al medio ambiente. Puede que aún no entiendas esto, pero es como un vaso lleno de agua, donde una sola gota provoca que varias ondas en la superficie se desequilibren en la superficie y viste el fondo, dependiendo de la potencia de esa gota, puede llegar hasta el fondo. Así que no hagas declaraciones que no tengas la capacidad de entender. Entonces, todo lo que le pase a un hermano en cualquier parte del planeta te afectará a ti, indirectamente, pero llegará. Así que no se jacten de, estoy en un lugar magnífico, no me pasa nada. Entonces te diría que cambies la prosa, te diría que dijeras gratitud a mi alma que me trajo a este lugar, y hoy puedo estar en él con seguridad. Gratitud, 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 porque esta es la gran verdad. Tu alma te llevó a estar en este lugar seguro, no estar ahí en medio de los desequilibrios del plan. Así que comprendan, hermanos míos, que no son unos privilegiados. No te veas de esa manera, solo están cosechando lo que sus almas han sembrado. Nadie es especial para el Padre Madre Dios, nadie es diferente al Padre Madre Dios. Todos son iguales, y no importa la misión que tengan. Cada uno de nosotros, ante el Padre Madre Dios, es igual a ustedes, simplemente tenemos diferentes roles, digamos que tenemos roles un poco más difíciles que el tuyo, por nuestro nivel de evolución, porque hemos llegado donde estamos. Pero ante el todo, son iguales. Nuestra chispa, que brilla, sí, todavía tenemos una chispa, es igual que tu chispa, no hay diferencia. Porque todos somos sus hijos, y Él sabe exactamente lo que le corresponde a cada uno.
¿Es esto imposible? No, no lo es. No, por la energía del Padre Madre Dios, Él es omnipresente y omniconsciente de todo lo que sucede en el universo, de cada chispa que Él creó, porque todas son parte de Él. Entonces, si una chispa está desequilibrada, lo sabe, lo siente. Entonces, hermanos míos, tengamos posturas diferentes, agradezcamos todo el tiempo que en realidad no estemos pasando por momentos difíciles. Entonces les pregunto, ¿no están pasando por momentos difíciles externamente, pero qué pasa internamente? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Perfecto? ¿Todo funciona sin problemas o tienes que lidiar con un montón de problemas que aparecieron repentinamente de la nada? Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿No estás pasando por ningún momento difícil? Canalizaciones divinas. Así que deja de querer pensar que eres intocable, que eres inalcanzable porque estás en un viaje. Solo porque hoy nos conociste, porque hoy escuchas nuestros mensajes, porque hoy sabes el camino a seguir, no te sientas privilegiado por esto. Es decir, simplemente elijan sus almas eligieron seguirnos, sus almas eligieron escucharnos, sus almas decidieron emprender el viaje. Entonces, merecen mérito por traerte a todo este conocimiento, a este momento que vives hoy, por tener nuestra guía, por obtener tantos atributos, por obtener artefactos que te protejan. No, no, no eres mejor que nadie. Simplemente estás más avanzado en ese camino hacia la evolución. Todos pueden llegar a donde estás, todos, y llegarán muchos, puede que ni siquiera sea en este momento, pero llegará su momento. Así que no te creas un privilegiado, no infles el pecho, y pienses: ah, soy el mejor. No, eres lo que tu alma te ha traído hasta este momento. Así que sé agradecido, no orgulloso. El orgullo en este momento no es un buen sentimiento. Necesitas estar agradecido, agradecido a tu alma. Y haré una anotación. Diría que hasta cierto punto, puedes estar agradecido contigo mismo, porque tienes conciencia, y esta conciencia hoy es, directamente hablando, quien dicta las reglas, quien toma las decisiones. Es como si tu alma te hubiera llevado al inicio del camino. Ahora fue tu conciencia la que te hizo elegir seguir este camino. Por supuesto que tu alma te está perturbando, hablándote, diciéndote y molestándote todo el tiempo para que lo hagas, pero podrías optar por no seguirlo. Decirle a tu alma que se calle, y tú tienes tu propia elección, como muchos tenían, y hoy lamentan estar tan atrasados en el camino. Y yo diría que en realidad están muy por detrás, llegan muy tarde, y voy a decir que muchos no lo lograrán. Como perdieron tiempo, perdieron el momento exacto para empezar a caminar, pero no lo perdieron todo, se estarán preparando para las próximas encarnaciones, serán seres más evolucionados que aquellos a los que acuden, y diré que muchos, llegados a este punto, se están dando por vencidos, porque ya saben que no han llegado allí. Entonces, para estos, les dejo un mensaje. ¿Quieres volver a ser completamente como eras o quieres continuar en este viaje convirtiéndote en un ser mejor para ti y para todos? Porque te digo lo siguiente. Si continúas el viaje, contribuyes a todo el proceso, contribuyes a aumentar la energía del planeta, contribuyes a ayudar a los hermanos que llegaron al final del camino y, por supuesto, estos no tendrán la condición mínima. Entonces, lo estarás haciendo para el todo. Si no llegarás, no habrá tiempo, pero lo harás por ti mismo. Sí, porque estarán recorriendo el camino de la evolución,
y haciendo mucho por este planeta y por sus hermanos. Ah, pero eres muy egoísta, solo piensas en ti mismo. Si no es por mí, no es por nadie. Muy bien, haz tu elección. Vuelve al final de la línea, sumérgete por completo en esta masa repugnante que está ahí, desde la tercera dimensión que ves en tu exterior. Sumérgete y experimenta todo lo que alguna vez experimentaste. Te diría que te costará mucho poder bucear, porque tu cuerpo ya no lo aceptará, serás expulsado, regresarás al mismo punto donde estás, con un pequeño retraso debido a la acción que realizaste, pero no podrás regresar allí. Así que continúa tu viaje, no seas egoísta, hazlo por el planeta, hazlo por tus hermanos, pero sobre todo hazlo por ti mismo, porque estarás evolucionando, y en el próximo paseo que hagas, casi estarás allí. No has perdido nada, simplemente no será ahora, sino que será un poco más tarde. No se perderá nada, así que no vuelvas, no intentes meterte en ese mar de barro que se forma a tu alrededor, porque no lo lograrás. A menos que empieces a vibrar solo sin luz, entonces podrás insertarte en ese entorno. Entonces, hermanos míos, las decisiones ya están tomadas. Ahora depende de ti seguir adelante, no importa dónde termine, no importa si hay tiempo o no, lo que importa es que están en el camino de la evolución, y cada uno irá recibiendo proporcionalmente lo que ya hizo, lo que ya cambió, lo que cree. No seas egoísta, agradece todo, por cada situación difícil que estés pasando. Gracias, yo soy Hilarión. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.